FM Popular 106.5, la radio de la gente. El vuelo del moscardón, un programa con poesía, música, además del análisis y la opinión de la actualidad y la historia. Una idea de Vladimir Severiano junto con amigos, para seguir valorizando la vida, el amor, la esperanza y la alegría en tiempos difíciles. Ahora, los martes y jueves, de 19 a 20 horas, producido y conducido por quien nos invita a escucharlo, Oscar Ibáñez. Siempre por Radio FM Popular 106.5, Moreno, la radio de la gente. Búscanos en Facebook, nuestra página oficial FM Popular 106.5. Acá estamos en esta noche que empieza a descomponerse el tiempo. Estuvo anunciado ya desde hace varios días, hoy todo el día, que empieza, que llueve, bueno, ahora por lo menos ya el piso está mojado. Así que bueno, buenas noches a la gran audiencia de la FM Popular 106.5 de Moreno. Acá estamos para hacer el vuelo del moscardón en este martes 17 de julio del 2018. Hoy estamos más tranquilos y lo decimos bien. Y bueno, mi nombre es Oscar Ibáñez y bueno, vamos a ver si transcurrimos esta hora con un poquito de análisis, un poquito más adelante. Ahora, normalmente, o sea, digamos, el programa tenía una componente inicial de una poesía. Yo hoy lo voy a reemplazar por un reportaje que le hicieron a Eduardo Galeano y me parece muy interesante de escucharlo. Así que, bueno, a ver si lo podemos pasar. Está uruguayo. Ha escrito algunos de los libros más reveladores de estos tiempos y sobre todo más reveladores de la realidad de América Latina. Es Eduardo Galeano. Poeta, he dicho que periodista, y siempre un profundo y ameno conversador. ¿Me puede usted dar, señor Galeano, 5 nombres de mujeres de la historia? Bueno, 5, no es fácil elegir 5, pero te diría que habría que empezar por Eva y simplemente anotar que quizás Eva fue negra, como Adán, porque toditos venimos del África, y en eso hay acuerdo entre los especialistas, los expertos, los investigadores de nuestras raíces, las raíces de la humanidad. Todos coinciden en que del África salimos. Desde ahí nos diseminamos por el mundo en los tiempos en que el único pasaporte exigido eran las piernas, pero que sí que salimos del África. Así que es muy probable que la primera mujer que elegiría sería Eva, negra, probablemente negra, que desmentiría las infamias de la prensa, diciendo que ella no lo tentó a Adán para nada, y que ese asunto de la serpiente es un cuento machista, y que en realidad los dos descubrieron el amor y lo pasaron de lo más bien. ¿De dónde nace el amor? Primero, si lo ha conocido. El amor, y alguna idea tengo.
Me han contado algunos amigos que conocen el tema. Yo la verdad es que de eso no te puedo hablar mucho porque lo he practicado solo besando estampitas en mi infancia católica, pero después ya no. ¿Qué busca el amor? ¿De qué nace? ¿Qué busca? El amor supongo que el amor entre la pareja, sí, claro, que puede ser hombre-hombre, claro, ahora por fin se empieza a aceptar eso, o mujer-mujer. ¿Y cuál es el principal enemigo, usted que tiene experiencia del amor? Yo creo que es la necesidad de no terminar en uno mismo, ¿verdad? En esta necesidad humana de ser dos. Escritura de la forma más repulsiva de la propiedad privada, que es la propiedad privada de las personas, que en realidad una buena relación de pareja es cuando 1 más 1 da 2, y cada uno de los dos tiene igualdad de derechos. Claro, pero es muy raro que le llamen esposa, ¿verdad? Sí, por algo será, sí. La atada, la prisionera. Prisionera, sí. Y esposo también, también está atado. O sea, se vive el vínculo conyugal en realidad como una prisión, el lenguaje lo delata. Pero todas las parejas a lo largo de la historia han fracasado, ¿no? ¿Hay alguna fórmula que podría funcionar mejor? Yo no sé, yo no tengo fórmula. Sé que el amor cuando es verdadero nace y muere continuamente, y que se transfigura, y que cambia, y que no cesa de cambiar, como todo lo que está de veras vivo, ¿verdad? Pero ¿no es más fuente de sufrimiento que de felicidad el amor? A veces de dolores insoportables y a veces de felicidad, de alegrías altísimas. Sí, todo mezclado. Todo viene mezcladito en este mundo. Esta idea de que vos podés ser feliz. Dice, soy feliz, sí. Es un mentiroso, un cara dura. ¿Cómo alguien va a ser feliz? Feliz a veces. Claro, si tiene esa suerte. Eso es lo que decía el actor Fernán Gómez cuando le preguntaban, pues si es usted feliz. Dice, feliz yo, pero ¿por quién me ha tomado usted? Eso es muy bueno. Excelente. Este fue un reportaje que le hicieron en un momento determinado a Eduardo Galeano, y creo que hay temas muy importantes que él acá menciona, y el más importante de todos es, a mi manera de verlo, es que todo lo que está vivo cambia, que todo lo que está vivo crece, que todo lo que está vivo evoluciona. Este concepto de que el status quo, la continuidad de algo, la estabilidad de algo, es un concepto falso. Es un concepto que no podemos tomarlo como valedero a lo largo de nuestras vidas. O sea, para tener una percepción real de lo que va a ser nuestra vida. Nuestra vida ha ido cambiando. Ha ido cambiando en forma muy importante. Los otros días voy a contar una anécdota de lo que me pasó a mí a lo largo, cómo cambian las cosas, ¿no es cierto? Cómo va cambiando la vida de cada uno. Me mandan un WhatsApp donde estaba el discurso de un cirujano argentino que trabajaba en Estados Unidos y en Europa, alguien muy... decía él ahí los antecedentes, comparable con Favaloro, y él hablaba en un lugar que me pareció que era una reunión de Rotary, por la estructura de la reunión y demás, de lo que es la presentación. Y él ahí hablaba de el problema de algo muy serio, un tema muy, muy importante, yo creo que es el más trascendental que hoy tiene la humanidad, que es cómo van a ir evolucionando las clases sociales, los niveles sociales a lo largo, o sea, de aquí en adelante. Y él hablaba que la mayoría de los nacimientos hoy son de clases sociales humildes, con todas las dificultades de alimentación y de trato y de evolución y todo lo demás, o sea, la edad de los padres, la condición económica, las motivaciones que va a poder tener ese chico, ¿no? Y con eso vaticinaba
un futuro muy oscuro, ¿no es cierto? Un futuro muy problemático. Y realmente es así. Realmente es así. Dentro de esto, él dio dos datos que, bueno, uno de ellos yo no lo conocía y me asombró, es que el alcalde de Londres es de origen musulmán, es profesante de la fe musulmana, ha implementado en las escuelas públicas, o sea, porque Londres, Inglaterra, hace muchos años ya que favoreció una inmigración árabe en función de que, bueno, durante mucho tiempo fueron muy beneficiados con los petrodólares que llegaban de Arabia. Ellos tenían muchos intereses comerciales con el mundo árabe relacionados al petróleo, y bueno, eso hizo que hubiera mucha inmigración, de la misma manera que también la hay en Francia, pero en Francia está un poquito más centralizada en la zona sur, en la zona de Marsella, en esa zona. En Inglaterra, en Londres, hay muchísimos árabes, descendientes de árabes, ingleses descendientes de árabes, y este es un caso. Entonces se ha transformado totalmente, o sea, el intendente, el gobernador de Londres, no sé cómo será exactamente el título que tiene, pero es de origen árabe. Se está transformando, ya no es inglés puro. Y a su vez él hablaba en una persona muy informada, muy leída, muy digamos, que había investigado mucho, hablaba de estadísticas, y entre las estadísticas hablaba de estadísticas que en la Argentina eran estudios que había hecho Roberto Kachanowski. Y ahí me apareció el nombre Roberto Kachanowski en mi memoria. Y de eso me recordé que yo, teniendo 14, 15, qué sé yo, hasta los 18 años, hasta los 17, 18 años, que empecé a ir a la facultad y ya me empezó a faltar el tiempo, leía todos los artículos que publicaba Kachanowski, Manfred Schoenfeld, Jesús Iglesias Rouco, que eran columnistas del diario La Prensa que compraba mi viejo. Obviamente no eran pensamientos, no eran discursos progresistas, ¿no? Digamos que hoy estarían un poco más a la derecha de cualquiera, eran la base ideológica de lo que podía ser un Álvaro Sogaray, un José Alfredo Martínez Dios. Yo lo leía y me interesaba. Con el tiempo me di cuenta de toda la falacia, toda la mentira que decían, de todo lo que había consumido, que me había formado, pero que me había dado información fundamentalmente, que me había despertado este interés por la política que a lo mejor se ha dado ahora, pero que ya en esa época estaba. Después estudié ingeniería, trabajé en una fábrica, traté de hacer unas cosas por mi cuenta y me olvidé de todo esto, de la política. No me olvidé, sufrí los efectos de esa política que en aquel momento Roberto Kachanowski y todos esos que decían, junto con los hermanos Aleman y algunos más que estaban en ese momento en los medios de comunicación, divulgaban. Bien, eso hace que las personas evolucionan, las personas van cambiando. Hoy he comprendido mucho de las grandes mentiras de aquel momento, y eso me da la posibilidad, cuando nosotros hablábamos con Vladimir, o en algún momento con Pepe, con Moni y demás, del porqué de el voto de gente que no debió nunca haber votado a Macri. ¿Por qué la vota? Yo alcanzo a entenderlas, porque yo en aquel momento no era que era un terrateniente, ni que iba a tener campo, ni cosas por el estilo. Era alguien de pueblo. Yo tenía 2 pares de zapatillas y listo. O sea, no era que tiraba manteca al techo. Andaba a todos lados en bicicleta. Mi viejo tenía una camioneta para el trabajo y nada más. Y cuando salíamos el fin de semana íbamos todos amontonados ahí arriba. Entonces, bueno,
no era que había sido paladar negro en toda la vida, no. Entonces uno se da cuenta que hay todo una deformación de la realidad, hay todo una formación de una conciencia popular que no está de acuerdo a sus intereses, que no trabaja a favor de sus intereses. Y dentro de ese pensamiento encontré los otros días un programa que hizo Felipe Piña sobre Alberdi. Alberdi, que se lo recuerda como quien redactó las bases para la Constitución de 1853. Pero aparte de eso tuvo toda una vida, digamos, de persona inteligente, de persona ilustrada. Él era tenía desde joven tuvo formación, tuvo capacidad de lectura, fue inquieto en conocer, en saber, tuvo diferentes periodos. También él tuvo un cambio. Y yo lo que quiero ahora es compartir con ustedes ese programa, porque realmente me parece que es fundamental tratar de entender qué es lo que pasa en los pueblos, no solamente en Argentina. Eso pasa en todos lados. ¿Qué pasa por qué en ciertos momentos la gente no se da cuenta? O sea, cómo es engañada. Porque hay gente que trabaja para engañarle, y trabaja muy bien, y cada vez trabaja mejor. Así que bueno, yo ahora voy a empezar con el programa de Felipe Piña, con su colaborador Roberto Martínez. Yo no lo individualizo, pero bueno, es con quien él dialoga y es quien lee los textuales de los escritos de 24 regresa Juan Bautista Alberdi. Y arrancamos. A su provincia y escribe una memoria descriptiva del Tucumán, que sería su segunda obra, digamos, después de esta obra divulgatoria sobre el espíritu de la música. Y ahí ocurre algo realmente curioso, porque su hermano era conocido de Heredia, y bueno, que era también allegado a Juan Facundo Quiroga, que había leído algunas de las cosas que 24 regresa a su provincia y escribe una memoria descriptiva del Tucumán. Discúlpeme la audiencia, pero bueno, lo estoy reproduciendo desde el celular y metí los dedos donde no correspondía y no puedo volver a empalmar desde el anterior, así que bueno, vamos a volver a escuchar un poquito la primera parte. Que sería su segunda obra, digamos, después de esta obra divulgatoria sobre el espíritu de la música. Y ahí ocurre algo realmente curioso, porque su hermano era conocido de Heredia, y bueno, que era también allegado a Juan Facundo Quiroga, que había leído algunas de las cosas que había escrito este muchacho, y Quiroga se ofrece a financiar un viaje de Alberdi a los Estados Unidos. Juan Facundo Quiroga, estamos hablando, ¿no? Bueno, y por una cuestión que nunca quedó muy clara, Alberdi desiste de ese ofrecimiento y poco después Facundo es asesinado, como todos sabemos, ahí en Barranca Yaco, ¿no? Estamos hablando de este muchacho que se desenvuelve ya en Buenos Aires, va y viene de Tucumán a Buenos Aires, comienza a desenvolverse con todas sus inquietudes literarias, románticas, porque estamos hablando ya de una época del romanticismo, ¿no? Estamos hablando de 1832, 34, 35, y comienza a juntarse en la librería Marco Sastre, que era una de las pocas librerías donde se podían conseguir libros prohibidos, como se ve, por ejemplo, en la película Camila. Claro. Se empieza a juntar con muchachos como Juan María Gutiérrez, Esteban Echeverría, que fundarán el Salón Literario en 1835, ¿no? Románticos en lo político también. Románticos en lo político. Fijémonos que él en esa época toma contacto, o pertenece a un grupo que está totalmente identificado con el unitarismo. O sea, todos estos escritores, todos estos son los que conforman la élite ilustrada de lo que era en ese momento nuestro país.
no puedo hablar de Argentina porque tiene sus diferencias, pero bueno, tal vez que sea la Argentina, con algunas acepciones. Y estaba pensando de esa manera. Vamos a seguir y vamos a ver cómo a lo largo de su vida él va modificando esa postura en función de su crecimiento, en función de su aprendizaje. Y bueno, recordemos que el romanticismo es un movimiento muy fuerte en Europa, casi como una reacción post-napoleónica, ¿no? Claro. Es decir, cada país se toma un poco su orgullo nacional, y ahí vas a tener las polonesas, claro, la literatura que rescata algunas cuestiones medievales y sobre todo bucólicas, un poco una reacción también contra lo urbano, ¿no? Renato Sile. Claro. Exactamente, ¿no? Y bueno, esa pintura bucólica, esa literatura, el rescate de personajes nacionales. Claro. Bueno, todo eso es un poco el romanticismo, y ahí estos románticos comienzan a reunirse en este salón literario, ¿no? Donde se juntaban a leer, donde valoraban mucho la llegada de algún extranjero que traía algún libro en francés y lo podían compartir, ¿no es cierto? Y bueno, y mientras tanto vive alojado en la casa de una histórica mujer argentina, que es nada más y nada menos que Mariquita Sánchez, ¿no? Donde también supo parar Sarmiento. Bueno, y es ahí donde Alberdi va a componer entonces los minués. Dicen que en el piano y que se interpretó el himno nacional, no sabemos si es así, pero bueno, suena lindo. Suena fantástico. Las, ¿no?, dos imágenes, la de él con Quiroga y esta en la casa de Mariquita. Totalmente. Recordemos que Mariquita además es un personaje fascinante, ¿no? Que fue la primera mujer que pudo casarse con su amor en contra de las leyes de la época, ¿no? Cuando se quiere casar con su primo, y ya la familia le había establecido un destino, un matrimonio, ¿no? Y consigue que el virrey Sobremonte le otorgue la dispensa para casarse, ¿no? Parece el argumento del sí de las niñas. Claro, ahí está. El libro muy popular por esa época. El libro que estaba leyendo el virrey cuando vino la invasión inglesa, ¿te acuerdas? Claro, y la obra viendo la obra de teatro en la ranchería, cuando llega la invasión, y el tipo no quería dejar de ver la obra. Estaba más preocupado por terminar de ver la obra que por la invasión inglesa, ¿no? Claro. Bueno, y en ese contexto empieza ya a haber algunos primeros roces con el rosismo, que veían estos jóvenes una especie. Quiero hacer un comentario con respecto a esto, a la actitud de el virrey, o sea, donde el virrey prefería ver la obra y no las invasiones inglesas al virrey no le preocupaban, porque el virrey era representante de un grupo, era partícipe de un sector social de la Argentina, de Buenos Aires, de Buenos Aires de esa época, que no veía mal las invasiones inglesas, porque ellos iban a tener de esa manera la posibilidad de comerciar directamente con Inglaterra, que era el proveedor de esto, sin pasar por España, que era quien le encarecía merced a los impuestos que aplicaba y a todo esto, que no se podía comerciar directamente, y de esa manera sí lo iban a hacer. Entonces, que fueran ingleses o que fueran españoles los que de quien dependíamos, no tenía mayor importancia para él. Y eso también, si hoy lo analizamos a la luz de nuestros días, para nuestro presidente, si nosotros somos libres o somos colonia, es exactamente lo mismo. Él lo que quiere es hacer sus negocios, y en base a esos negocios la nacionalidad no le interesa. Está todo claro, o sea, incluso hoy, cuando ya se conoce claramente que están estableciendo los norteamericanos están estableciendo una base en Neuquén para cooperar ante catástrofes, emergencias y cosas por el estilo. La misma manera, lo mismo que hicieron en todas partes del mundo, lo están haciendo acá, y nosotros, y nuestro presidente se lo permite, y el Congreso por ahora ni mu, o apenas si se queja. Problema que los veía como demasiado europeos, como demasiado ajenos
y pasibles de cierta conspiración, si bien este grupo que se va a ir constituyendo como la generación del 37, que va a tener obviamente en Alberdi y Echeverría a sus puntales, y él va a escribir un libro absolutamente interesante que es el Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho, donde hace una especie de diagnóstico de la realidad argentina que no cae muy bien al poder y empieza a publicar La Moda, que dice él lo define como un gacetín semanal de música, poesía, literatura y costumbres, pero también obviamente aparecían ahí algunas cosas, ¿no? Donde él firmaba con el seudónimo de Figarillo, por su apellido largo, ¿no? Claro, y bueno, y colaba, así deslizaba, como quien no quiere la cosa en La Moda, frases como: los clamores cotidianos de la tiranía no podrán contra los progresos fatales de la libertad, dicho en algún país que no era por algún personaje, ¿no? Claro. Bueno, comienza entonces a crecer esta generación argentina de Echeverría, Gutiérrez, Alberdi, ¿no? Que se va llamando entonces ya la Asociación de la Joven Argentina, un poco tomando el modelo europeo de la Joven Italia de Mazzini, ¿no? Claro. Todas estas sociedades secretas, románticas, en algún caso masónico, ¿no? Y ya son popularmente no, pero conocidos en el mundillo político como la generación del 37, esa generación tan interesante, tan disruptiva, y también obviamente en ese mundillo político la mazorca empieza a interesarse por la actividad de estos muchachos que harán que finalmente Alberdi decida partir hacia Montevideo, como otros tantos, que algunos se van a Chile, otros a Montevideo, ¿no? Y ahí va a adoptar una actitud claramente antirrosista con periódicos muy explícitos, uno llamado El Grito Argentino y otro mucho más explícito que se llama Muera Rosas, ¿no? O sea, si quieren, por las dudas, ¿no? Claro. Y algo que luego no se va a perdonar de alguna manera es su colaboración, él no se va a perdonar, ¿no? Su colaboración con Lavalle en esta campaña contra Rosas, con apoyo francés, ¿no? De invasión al territorio argentino que hace en el 38 Juan Lavalle bajo bandera francesa de alguna manera, y que tanto va a criticar San Martín, ¿no? Claro. Esto de que la política interna jamás podrá justificar una agresión externa, ¿no? Que los argentinos se pongan de lado de eso, ¿no? Bueno, y finalmente en medio de todos estos vaivenes políticos, en el año 40 va a tener su título de abogado, y escribe ideas para presidir la confección del curso de filosofía contemporánea del Colegio de Humanidades, una especie de manual de filosofía, y tras la derrota de Lavalle en 1840 escribe una obra de teatro extraordinaria que se representó mucho en el Teatro San Martín, que es El Gigante Amapolas, que por supuesto es una obvia alusión a Rosas, ¿no? Y era un poco a Rosas o los caudillos de la guerra civil, ¿no? El título completo es El Gigante Amapola y sus formidables enemigos, así que una obra que estaba muy buena, muy satírica, ¿no? Pero no eran tiempos de sutileza con Rosas. No, claro, él lo escribía, por supuesto, esto en Montevideo, no, acá no, de ninguna manera, ¿no? Bueno, y un poco en este estado de derrota del unitarismo, con la derrota de Lavalle y esta desazón de este aparentemente invencible Rosas, Alberdi decide viajar a Europa, en ese viaje iniciático, y lo hace nada más y nada menos que la compañía de Juan María Gutiérrez, ¿no? Sí. Y bueno, van a Génova, Turín, Ginebra, París, La Meca, esos lugares, esos destinos románticos de la época que están también en la pintura de Lacroix, por ejemplo, ¿no? Que están esos bazares y esas, la muerte de Sardanápalo, ¿viste? Esas pinturas que tienen que ver con ese oriente, ¿no? Que tanto fascinaba a los románticos. Y es en este viaje donde va a hacer su escapadita Ebrí, que es muy lindo porque él cuenta su primer viaje en tren, y es hermoso el relato, está en internet, lo pueden ver muy fácilmente, el relato de ese viaje en tren, que es cómo es un tren. Él habla de un lugar quieto que comienza a moverse sobre rieles. Claro, un hombre que no conocía el tren, ¿no? Claro. Estamos hablando de 1843, el tren tiene pocos años también, ¿no? Y bueno, luego de todo ese relato fantástico de lo que es un tren, la propia entrevista con
nuestro querido San Martín. Él cuenta que primero está con un amigo en su casa y de pronto ve una figura que le parece increíble, que es la de San Martín, y ahí quedan en verse, y San Martín le invita a su casa de Brie, que nosotros conocemos como la casa de Granbourg, y que vaya, que lo va a recibir con mucho gusto. Y entonces a los pocos días Alberdi se embarca en ese tren, que para él es una asombrosa máquina que jamás ha visto, que describe con los elementos que tiene a mano, como una gran carreta, como, bueno, con alguien como que nunca vio un tren, y cuenta todo ese viaje, ¿no? No un viaje muy largo, porque es un lugar cercano, digamos, y bueno, su llegada y la hermosa charla que mantiene con San Martín, que es la mejor entrevista probablemente que se le haya hecho a San Martín, de las pocas que dio, y donde él nos da datos que no nos dio nadie, como por ejemplo el tema de la voz, cuando él dice el general tenía una voz argentina, y dice Argentina porque ya había perdido todo rasgo de españolismo, ya no quedaba nada de su españolismo en el hablar, y Argentina porque era una voz metálica plateada, ¿no? Claro. Una hermosa definición. Bueno, es muy recomendable, lo tienen en internet, está la entrevista completa de Alberdi al querido San Martín, ¿cierto? Otra imagen hermosa, ¿no? Porque por un lado era la modernidad, y por otro lado era la modernidad al encuentro de la historia. Exactamente, sí, claro, contó la historia de la gran historia, ¿no? Claro. Este personaje que no podía, que la gente que iba a Europa o a Francia no quería dejar de ver, ¿no? Imagínate cómo se iban a perder conocer, y la verdad que él recibía a todo el mundo, ¿no? O sea, ha recibido a los John Banda, sin hacer problemas, ¿no? Después decide radicarse en Chile, ¿no? Y ahí publica un artículo muy interesante en el Comercio de Valparaíso, referido a una situación grave que está ocurriendo en ese momento en el mundo, que es la guerra entre México y Estados Unidos, donde México pierde la mitad de su territorio a manos de los Estados Unidos, y dice en ese interesante artículo Alberdi, la mayor democracia del mundo, los Estados Unidos no pelean por glorias, por supuesto que la mayor democracia del mundo lo pone con comillas, los Estados Unidos no pelean por glorias ni laureles, pelean por ventajas, buscan mercados y quieren espacios en el sur. El principio político de los Estados Unidos es expansivo y conquistador, dicho esto en 1840 y tanto, ¿no? Vale la pena recordar esto, tomarlo en cuenta. En 1840 y pico ya Estados Unidos estaba haciendo el comienzo de lo que es hoy, y de lo mismo que sigue haciendo. Y la base está, y lo voy a volver a repetir, en Neuquén, que están construyendo, es parte de esa misma política, de lo coherente que han sido en su política de avanzar sobre el resto del mundo. Lo siguen haciendo, y acá tenemos gente que sigue haciendo lo que hacían los argentinos de aquella época, como vamos a seguir viendo. Bueno, y quizá revisando su actitud errónea, cuando apoyó el bloqueo francés de 1838, critica duramente la actitud de algunos compatriotas, que algunos compatriotas van a tener, igual que San Martín, ¿no? También esa crítica en 1845, cuando se produzca el bloqueo anglo-francés, ¿no? Y va a decir esto, que es mejor que lo lea acá, la voz privilegiada de Martínez, que por otra parte hay que felicitarlo porque fue el día del abogado. Cierto, el 29 de agosto. Lo que pasa es que, bueno, elevó el nivel de justicia dejando de ejercer. Será justicia. Entre signos de interrogación. Yo creo que habría que empezar a ponerlo entre signos de interrogación. Claro. Tal cual. En el suelo extranjero en que resido, beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarden sus lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias. Aunque opuesto a Rosas como hombre de partido, he dicho que escribo con colores argentinos. No me siga tanto el amor de partido para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas.
Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no envanecerse de ellos. Bueno, ahí tenemos, realmente qué actitud, ¿no? Tan noble. Sí. Siendo claramente un enemigo de Rosas, un hombre que había sido perseguido por Rosas, hablar de esto, ¿no? De esta forma, de esta agresión a la patria, ¿no? O sea, que ya era incómodo desde su momento para él. Exactamente. Bueno, y él cuando empieza Urquiza su campaña contra Rosas, no tiene duda de que hay una posibilidad, ¿no?, de organizar el país, a lo que se había negado Rosas durante toda su gestión, como explicamos aquí muchas veces, básicamente para evitar el reparto de las rentas del puerto y tener que organizar el país, porque de esta manera Rosas no era una autoridad nacional, pero tenía una gran autoridad en todo el país prácticamente, ¿no? Él no dejaba de ser el gobernador de Buenos Aires y de manejar las relaciones exteriores, y justamente en ese punto donde le pega Urquiza, ¿no?, con el famoso pronunciamiento del 1 de mayo de 1851, cuando cada año después de la muerte de Encarnación, Rosas decía ante la legislatura de Buenos Aires que devolvía las facultades y que renunciaba porque estaba agotado y muy mal espiritualmente, ¿no? Y lo que hace Urquiza en el 51 es aceptar esa renuncia, particularmente al manejo de las relaciones exteriores. O sea, Entre Ríos le quita a Rosas el manejo de las relaciones exteriores, lo cual es ni más ni menos que una declaración de guerra prácticamente, y comienza la preparación del ejército grande, y Alberdi comienza a trabajar en modelo de lo que podría ser la Constitución, que será su famoso libro Las Bases, ¿no?, que acá tenemos. ¿Qué opinaba él sobre ese libro, Bases y Puntos de Partida, ¿no? Mi libro de las bases es una obra de acción que, aunque pensada con reposo, fue escrita velozmente para alcanzar al tiempo en su carrera y aprovechar de su colaboración, que en la obra de las leyes humanas es lo que en la formación de las plantas y en la labor de los metales dúctiles. Sembrad fuera de la estación oportuna, no veréis nacer el trigo. Dejad que el metal ablandado por el fuego recupere con la frialdad su dureza ordinaria. El martillo dará golpes impotentes. Hay siempre una hora dada en que la palabra humana se hace carne. Cuando ha sonado esa hora, el que propone la palabra, orador o escritor, hace la ley. La ley no es suya en ese caso, es obra de las cosas, pero es... Me lleva a recordar que hay momentos y momentos. La asunción de Néstor en el 2003 no fue una casualidad. Era el momento. En otra oportunidad a lo mejor no hubiera pasado lo que fue capaz de hacer Néstor en ese momento. Y después continuar Cristina. Podrían haber tenido la misma buena intención, la misma capacidad, el mismo esfuerzo y todo lo demás, pero no hubiera sido el momento. Si no hubiera, la Argentina no hubiera venido el debacle que se produjo en los años, en el 2001, en el 2000, el 2001, toda esa época, no hubieran podido hacer eso. No hubieran podido hacer lo que hicieron. Entonces, hay momentos. Hoy tenemos a veces, se habla, volveremos ya, esto es imposible. Hay momentos. No seamos estemos muy atentos a cuándo es el momento oportuno. No va a ser porque nosotros digamos ahora lo hacemos y se haga, no. O sea, hay momentos. Y bueno, ahí Alberdi tuvo la percepción de que el momento de hacer la Constitución era ese. Y eso hizo, y sigue la charla, y sigue muy interesante. Esa es la ley duradera, porque es la verdadera ley. Impresionante. Bueno, finalmente, efectivamente, el libro Las Bases era fundamental para la redacción de la Constitución, ¿no?, y que es aprobada, como sabemos, el 1 de mayo del 53, quizá como un homenaje a aquel 1 de mayo cuando se produjo el pronunciamiento, ¿no?, Urquiza. Y mira qué interesante lo que dice Alberdi, ¿no?, como
¿para qué tendría que servir la Constitución en torno al fomento de la riqueza y a la base de un país nuevo, ¿no? O sea, que impresionante. Reconociendo que la riqueza es un medio, no un fin, la Constitución argentina propende por el espíritu de sus disposiciones económicas, no tanto que la riqueza pública sea grande, como bien distribuida, bien nivelada y repartida, porque sólo así es nacional, sólo así es digna del favor de la Constitución, que tiene por destino el bien y prosperidad de los habitantes que forman el pueblo argentino, no de una parte con exclusión de la otra. Lástima que no le dieron mucha bola, ¿no? Vos sabés que interesante, ¿no? Suelen distinguir constitución formal de constitución real, claro. los estudios. Bueno, ahí tenés un ejemplo clarísimo. Impresionante, ¿no? La prosperidad de los habitantes que suman el suelo, ¿no? No de una parte con exclusión de la otra. Bueno. Se me está haciendo largo el audio y quiero pasar una parte del final de este programa, porque ya son menos cuarto y ya hay que terminar y falta bastante todavía en esto, pero es algo que es muy importante ya lo que dice ahí Alberdi. Que pasan que es que Alberdi es una persona incómoda para el poder, particularmente para una de las personas más poderosas del país, que era el general Mitre, que no le perdonaba su campaña a favor del Paraguay durante la guerra, y a su vez por supuesto está este gran libro que es Grandes y Pequeños Hombres del Plata, donde Alberdi acusa a Mitre de compararse con San Martín y Belgrano, ¿no? Dice que lo que exalta Mitre en Belgrano y San Martín cree tenerlo él, ¿no? Como valores propios, ¿no? Claro. Es un libro interesantísimo. La verdad que llega muy oportunamente a un gigantesco debate que se produce ya como diputado, en ese breve periodo de diputado, que es el proyecto sobre la ley de federalización de Buenos Aires, ¿no? Ahí tiene una verdad que un rol protagónico en ese debate, estos últimos aportes que le hace la patria Alberdi, donde dice lo siguiente: la América del Sur, emancipada de España, gira bajo el yugo de su deuda pública. San Martín y Bolívar le dieron su independencia. Los imitadores modernos de esos modelos le han puesto bajo el yugo de Londres. Es interesante también pensar que Alberdi compartía con Sarmiento, su gran adversario, cierta fascinación por el modelo de los Estados Unidos y la idea de que el país no se iba a desarrollar sin industria, ¿no? Esta idea de que no podía ser un país dependiente de la ganadería nada más, y escribía entonces algo muy interesante sobre la importancia de la industria, ¿no? La industria es el gran medio de moralización. Facilitando los medios de vivir, previene el delito, hijo las más veces de la miseria y del ocio. En vano llenaréis la inteligencia de la juventud de nociones abstractas sobre religión. Si la dejáis ociosa y pobre, a menos que no la entreguéis a la mendicidad monacal, será arrastrada a la corrupción por el gusto de las comodidades que no puede obtener por falta de medios. Será corrompida sin dejar de ser fanática. Inglaterra y los Estados Unidos han llegado a la moralidad religiosa por la industria, y España no ha podido llegar a la industria y a la libertad por simple devoción. España no ha pecado nunca por impía, pero no le ha bastado eso para escapar de la pobreza, de la corrupción y del despotismo. Bueno, ahí tenemos un diagnóstico altamente interesante, ¿no? Sobre bueno, una cosa que pasa es que hay un proyecto para editar las obras completas de Alberdi hasta ese momento, y a lo que se opone tenazmente Mitre, y finalmente una campaña muy fuerte que se lanza desde las páginas de La Nación, y realmente los senadores terminan rechazando la publicación de la obra, e incluso el lobby llega a tal punto que se rechaza también la propuesta para que sea el embajador en Francia, ¿no? Así que bueno, un poco deprimido, sintiendo esa enorme ingratitud tan cara a la historia argentina, ¿no? A partir hacia Europa
decepcionado en esta breve intervención parlamentaria, estos pocos año y pico de intervención parlamentaria, y viendo frustrada el homenaje que se le debía, la publicación de sus obras, el nombramiento para un cargo diplomático que merecía como nadie, porque conocía la diplomacia francesa después de más de 20 años de estar ejerciendo el cargo, ¿no? Y entonces decide partir hacia Francia, abandonar el país en un nuevo exilio, en una nueva ausencia, el 3 de agosto de 1881, ¿no? Y va a terminar muriendo en París el 19 de julio, en pleno verano de 1884. Creo que dejó una semblanza muy importante, como para ir terminando, que es su opinión sobre los liberales argentinos, que es verdaderamente lapidaria, ¿no? Los liberales argentinos son... Esta es la parte que resume en total toda el trabajo de Piña, y creo que tenemos que entenderlo bien claro. Los argentinos tenemos que entenderlo bien claro y saber que esto es así y que no va a cambiar, y que era así ya en aquella época. Amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno, he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno, he ahí todo su liberalismo. El liberalismo, como hábito de respetar el disentimiento de los otros, es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es un enemigo. La disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte. Bueno, acá terminó este audio. Yo creo que esto es tan válido hoy como cuando fue dicho por Alberdi hace más de 100 años, hace 100 y pico de años. Tenemos que saberlo, se nos tiene que hacer carne, se nos tiene que ingresar en nuestro pensamiento diario. Tenemos que saber dónde estamos parados, quiénes somos y para qué estamos acá. No es que hoy estemos peor que en esa época, no, estamos muchísimo mejor. Hay un proceso de crecimiento y de mejoría de la situación, de las expectativas de vida de la gente, que no es pareja, hay mucha gente que está muy mal hoy, pero que en general ha mejorado. Cuando se habla de que por qué no hay reacción hoy día, pese a las cosas que se están haciendo, pese a las arbitrariedades, pese a toda el pasarse por cualquier lado, todas las ilegalidades, todos los delitos que cometen y es impresionante. O sea, el tema de los aportantes truchos de la campaña de María Eugenia Vidal y de Bullrich y de Ocaña es algo que es muy muy fuerte, y no directamente lo ignoran, o sea, continúan como si no pasara absolutamente nada. El tema del correo, donde el presidente vuelve la denuncia de la fiscal que dio motivo a que se suspenda todo, a que se revise todo, porque estaba todo trabajado mal, que era todo ilegal, que se estaban robando todo. Hoy vuelven a proponerla y ahora ya la fiscal la han sacado y demás, y entonces va a seguir adelante. Eso es lo que hicieron siempre. Y lo que es esperable que hagan. El tema es que no es pretender que cambien, no van a cambiar. El mundo capitalista, el mundo de los negocios, el mundo de la economía, en la competencia entre privados, en la competencia, origina este tipo de gente. Origina la apetencia, la avaricia que está presente en todos los seres humanos, en todos los que son más capaces tienen más para poder, y por eso crecen. Hace que
eso no se pueda evitar. Lo que tenemos que saber todos los demás, todos los votantes, es que no pueden contar con nuestro voto para que llegara al gobierno. Es lo único que podemos hacer. Necesitamos gente que sea diferente para que nos gobierne, para que los pueda controlar, con todos sus defectos. Ojo, no podemos pretender perfectos. Para los más cercanos a los perfectos deberían ser los jueces, para que sancionen a quienes delinquen, a quienes traspasan los límites de la ley. Pero esta gente no nos sirve para que tengamos un país próspero, un país un poquito más igual, un país un poco más justo. Ya nos estamos llegando hasta el final. Yo ahora quería pasar un poco de música, cerrar esto con algo de música. Y creo que es importante que sepamos que América Latina en su totalidad evolucionó de la misma manera. Y hay una canción que se llama Latinoamérica, hecha por Calle 13, que ahora vamos a escuchar. Se la quiero dedicar a todos los latinoamericanos que se encuentran aquí en esta sala hoy, desde lo más profundo de mi corazón, a todos los televidentes que nos están viendo desde Latinoamérica, que se transporten a sus barrios, a sus calles, a sus raíces, los olores de sus países, y que la sientan aquí en el pecho. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Bueno, acá termina el programa de hoy, del martes 17 de julio, y nos volveremos a encontrar el jueves. Saludos a toda la gente que nos ha escuchado. Le agradecemos el estar del otro lado. Y bueno, nos veremos el jueves que viene, el jueves 19. Su madre, soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes.